Sí, muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye? Yo me van a permitir, yo prefiero... soy docente y los docentes llevamos muy mal estar detrás de un atril. Entonces, si a ustedes no les sabe mal, como además el presidente me decía que me sintiera como en casa, y así lo hago, y me siento como en casa, y prefiero estar con ustedes compartiendo lo que les voy a contar. Como no puede ser de otra manera, lo preceptivo es los agradecimientos hacia el presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, muchísimas gracias, hacia la maestra Anabel, muchísimas gracias, y hacia todas y todos ustedes por esta invitación, que de verdad que para mí es un lujo, un placer y un honor el poder estar con ustedes compartiendo estos momentos. Espero, por otra parte, que realmente aquello que yo les voy a trasladar sea de su interés y, en cualquier caso, quedaré a su entera disposición para comentar, debatir, analizar o reflexionar sobre diferentes aspectos de lo que yo les voy a trasladar. Cuando contactaron conmigo a la hora de concretar sobre qué es lo que tenía que hablar, y me dijeron, no, queremos que hable sobre la enfermería de práctica avanzada en salud pública. Y yo dije, vaya por Dios. Digo, vaya por Dios, porque claro, los términos de enfermería de práctica avanzada en diferentes países, sobre todo los países anglosajones, es un término muy avanzado. Pero en los países de donde, por lo menos de donde yo vengo, es un planteamiento que está recién empezando a plantearse. Y si esto además lo trasladamos al ámbito de la salud pública, pues en muchas ocasiones uno hace más bien planteamientos de suposición que realmente planteamientos basados en experiencias reales. En cualquier caso, yo sí que al final de mi exposición verán cómo les expongo dos casos muy concretos que, si bien no tienen, pudiéramos decir, la etiqueta de enfermería de práctica avanzada, encajan perfectamente en lo que es el desarrollo de lo que a continuación vamos a plantear. Por lo tanto, con su permiso, voy a empezar. Bien, lo primero de todo es el establecer el continuum educativo enfermero a nivel internacional, ¿no? Es decir, porque esto yo creo que coincide prácticamente en todos los países y, por lo tanto, lo podemos compartir perfectamente este planteamiento que se realiza en España y que puede ser traspolable a cualquier otro contexto como el mexicano, ¿no? Es decir, bueno, pues tenemos, no voy a hacer una lectura literal de la diapositiva, pero sí que vemos que existe esa progresión en cuanto a lo que es el desarrollo de ese continuum de formación enfermero que finalizaría en la enfermera de práctica avanzada. Un inciso, un paréntesis, yo me van a permitir, lo hago siempre, cuando me refiero a las enfermeras, siempre hago mención en su condición de enfermeras como término femenino, sin que con ello yo me considere excluido. Por lo tanto, rogaría que nadie se sienta excluido cuando hablo de enfermeras, ¿vale? Es el término internacionalmente reconocido y no voy a estar constantemente utilizando enfermeras, enfermeros. Por lo tanto, quiere decir que sí que esta salvedad. Bien, la enfermería de práctica avanzada, por lo tanto, sería el último eslabón de todo ese continuum, y ahora veremos cuáles son los planteamientos que se realizan con relación a... Miren, la enfermera de práctica avanzada, según el Consejo Internacional de Enfermeras, es la enfermera profesional que ha adquirido la base de conocimiento de experto cuyas características se ajustan al contexto o al país en donde está autorizada para trabajar. Por lo tanto, este ya es un primer dato o un primer factor que es condicionante. Es decir, la enfermera de práctica avanzada no es algo estándar, sino que es algo que tiene que adaptarse al contexto donde va a desarrollarse. Y yo creo que esto es muy importante, porque si no, normalmente solemos partir de premisas falsas al intentar trasladar experiencias de otros países que pueden haber funcionado muy bien, pero quererlo hacer de manera exacta a como estaba funcionando en ese país y fracasa. Porque evidentemente ni la cultura, ni la historia, ni las necesidades, ni las demandas son exactamente las mismas. Por lo tanto, yo creo que esto sí que es importante. ¿Cuáles son algunas de las competencias que la enfermera de práctica avanzada, según, vuelvo a repetir, el Consejo Internacional de Enfermeras, realiza?
Bueno, pues todas estas que aparecen ahí, ¿vale? Es decir, son competencias que habitualmente los eslabones anteriores que habíamos comentado de formación de enfermeras no realizan y que vienen a ser asumidos por estas enfermeras de práctica avanzada. La práctica avanzada tiene un recorrido de aproximadamente prácticamente 50 años. Se inicia allá por los años 60 en Estados Unidos y posteriormente en Canadá, y viene determinada por la falta de médicos para su incorporación, sobre todo en el ámbito de la atención primaria, que hace que se incorporen enfermeras expertas y que asuman determinadas competencias que hasta ese momento estaban siendo asumidas por los médicos. Este es el inicio de la enfermería de práctica avanzada, que luego veremos al cual luego veremos que se van incorporando otro tipo de competencias. Bien. Estos serían algunos de los factores que hacen que se genere la enfermería de práctica avanzada: el aumento de acceso de personas al sistema de salud, mejora de niveles de educación para la salud, reducción de costos de atención, que es otro de los elementos que se tienen en consideración a la hora de incorporar a las enfermeras en la práctica avanzada, la mejora de la vida de la población atendida, etcétera, etcétera. Y esto viene avalado. Es decir, esto no son suposiciones. Yo les decía anteriormente, les voy a hablar de alguna manera de predicciones, pero esto que les estoy comentando no son predicciones, esto ya está fundamentado, ya hay evidencias científicas que avalan que todo esto se puede y se consigue. ¿Vale? Ahí tienen algunos ejemplos, además algunos de ellos muy recientes, de cuáles son los de ensayos clínicos, de revisiones sistemáticas en las cuales se han identificado cuáles son los valores que aporta la enfermera de práctica avanzada en su labor diaria. Pero miren, las enfermeras, y yo me van a permitir que este es el ámbito, el contexto en el que yo habitualmente me muevo, que puede coincidir o pueden existir a lo mejor algún tipo de diferencias con su contexto, pero creo que no se alejará mucho. Miren, la enfermera habitual trabaja en entornos inciertos y poco favorables. Yo creo que esto todos lo sabemos. Miren, yo cuando hablo con mis estudiantes siempre les digo, yo doy clase en los últimos cursos de la carrera. Siempre les digo, miren ustedes se van a incorporar a un escenario sanitario que es como una selva, en la cual se van a encontrar animales de su propia especie y de otra especie que van a intentar devorarles. Por lo tanto, son escenarios desfavorables en los cuales van a tener que generar resistencias, van a tener que generar fortalezas que les permitan avanzar. Esto, o que se incorporen en la dinámica ya establecida y que, por lo tanto, no se posicionen para intentar cambiar nada. Bien, esto unido a algo que habitualmente, yo no sé si ustedes, esto es un discurso que es habitual en su contexto, en el mío desde luego es muy habitual, es que las enfermeras tenemos muy poco tiempo. Yo siempre cuando oigo esto a las enfermeras o a los estudiantes que también me lo dicen, les digo, miren, yo no acabo de entender esto. Y entonces siempre les digo, vamos a ver, me dirijo a cualquiera de las presentes, ¿no? Les digo, ¿cuántos minutos tienen sus horas? Me dicen 60 minutos. Digo, ¿sus minutos cuántos segundos tienen? 60. Digo, pues entonces tienen los mismos exactamente que el de todos. Es el recurso más igualitario que existe. Por lo tanto, posiblemente sea una cuestión de planificación del tiempo y no tanto del poco tiempo que se tiene. ¿Vale? Pero es un argumento que se utiliza en muchas ocasiones para intentar justificar aquello que no se hace. Bien, esto hace que se genere poco conocimiento, que se tenga poco conocimiento del contexto, es decir, que no se trate de identificar qué es, dónde me sitúo yo, para a partir de saber dónde me sitúo yo, el generar una labor de atención. Y esto suele ser muy habitual, porque pensamos que el ser enfermera ya nos concede una estandarización de trabajo que puede ser trasladable a cualquier ámbito o a cualquier contexto, y esto no es así. Esto no es así. Por lo tanto, esto genera que si no se hace así, quede influida por hábitos que normalmente se tienen que desestimar. Es decir, hábitos o conductas ya muy manidas, estereotipos, tópicos, que se van incorporando y que lo único que hacen es que se mantengan a lo largo del tiempo por
que no se generan porque se generan resistencias al cambio y por lo tanto se mantienen más allá de lo razonable esas posturas. Bien, por lo tanto, ¿cuáles son las capacidades clave que posibilitan una actuación de práctica cotidiana? Pues aquellas que se establecen en base a procesos reflexivos. Es que esto es fundamental. Hay que ser reflexivo para identificar el contexto en el que trabajo, para empezar a generar una competencia experta y desde ahí generar las competencias clave. Esto es lo que nos conducirá finalmente a poder determinar una enfermería de práctica avanzada. ¿Y cuál es esa competencia experta? Bueno, pues aquella que es capaz de innovar aquellas cuestiones que afectan a la organización, porque todos estaremos de acuerdo y todas estaremos de acuerdo en que nuestra labor de atención se realiza en el ámbito de organizaciones, ¿vale?, del tipo que sean, pero de organizaciones públicas o privadas, pero organizaciones. Por lo tanto, innovaciones que afecten a las organizaciones e innovaciones individuales. Es que es fundamental también la motivación individual, la implicación individual en generar nuevos conceptos y nuevos elementos. Por lo tanto, esto tiene que hacer que se tienda a trascender el nivel de formación inicial mediante una dinámica de investigación progresiva, es decir, un continuum. Esto es algo que también traslado constantemente a mis estudiantes. Ustedes dentro de un par de meses, dentro de 3 meses, van a ser enfermeras y no se crean que con esto ya han acabado su preparación, su formación. Su formación tiene que ser un continuum a lo largo de toda la vida. Y esta solamente es una primera etapa que les faculta, que les autoriza a trabajar como enfermeras, pero que si no se continúan formando, evidentemente, se quedarán estancadas y generarán mucha desmotivación. Por lo tanto, la formación continua se incorpora como un elemento fundamental y que pueda llegar a provocar el pensamiento crítico y reflexivo del que hablábamos anteriormente y que será el que genere esa competencia experta de la que hablábamos. Por lo tanto, estableceremos ese perfil profesional del cual ya hablaba la profesora Patricia Benner, que me imagino que muchos de ustedes la conocerán y que si no la conocen yo les animo a que lean un libro que es clave para entender esto de la enfermería de práctica avanzada y para entender el desarrollo de la enfermería en cuanto a su desarrollo, que es de enfermera novicia a enfermera experta, así se llama el libro, y de Le Boterf, que es otro autor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuáles son los factores que influyen en el cambio de funciones, por lo tanto? En primer lugar, nuevas necesidades de salud. Yo creo que esto es una constante y una permanente a lo largo del tiempo. Es decir, las sociedades no son estáticas, las sociedades cambian, las demandas, por lo tanto, cambian y las necesidades de cuidados también cambian. ¿En función de qué? Pues en función de la propia evolución de la sociedad, en función de la propia evolución de la salud de las poblaciones y de ahí que pues el envejecimiento se incorpore como un elemento imprescindible a la hora de atender y de dar una atención muy específica a lo que genera ese envejecimiento, enfermedades crónicas, ¿vale? Discapacidad, etcétera, etcétera. El aumento de enfermedades crónicas, la dependencia, el abandono de hábitos saludables, que es otro de los elementos. Ayer hablábamos en el transcurso de la comida del tema de la obesidad, que está siendo un elemento, o sea, una enfermedad que ya prácticamente pandémica a nivel de todos los países. ¿Y esto por qué se produce? Se produce precisamente por esa modificación o abandono de los hábitos saludables. Y aquí, los profesionales de salud en general y las enfermeras en particular tenemos mucho que aportar. Y lo tenemos que hacer en base a cambios en la educación, con un nuevo continuum educativo, del que hemos hablado anteriormente, el fomento de la investigación enfermera, que se tiene que incorporar como una constante permanente. No podemos pretender avanzar profesionalmente si no incorporamos la investigación como un elemento fundamental. Y ante esto siempre se plantea la misma pregunta. ¿Esto quiere decir que todas las enfermeras tienen que investigar? ¿Todas las enfermeras tienen que investigar? ¿Todos los médicos investigan? ¿Todos los psicólogos investigan? ¿Todos los farmacéuticos investigan? No. Hay una parte de los profesionales de las diferentes disciplinas que investigan. Pero esto es una cosa, y otra cosa bien diferente es que todas las enfermeras, todos los médicos, todos los psicólogos, todos los farmacéuticos sí que deben de estar al tanto de las evidencias que se generan por parte de estos profesionales que sí que investigan.
Es decir, investigar lo que es la investigación aplicada, lo que es la investigación real, la realizará un grupo de profesionales concretos, pero sí que todos los profesionales de una disciplina deben de estar permanentemente al día de esas evidencias que se generan. ¿Para qué? Para incorporarlas a la práctica diaria, porque es lo que hará que se genere esa práctica avanzada, ¿vale? Y el aumento, por lo tanto, de las competencias enfermeras. En mi país, durante mucho tiempo, y todavía hoy, hay algunos sectores en los cuales se reivindica, es que no tenemos una ley de funciones en enfermería. Y siempre digo lo mismo, ni la hay ni la queremos. Entre otras cosas porque ninguna profesión tiene ley de funciones. Existen competencias, pero ley de funciones no. Porque la ley de funciones lo que va a hacer es encorsetar la capacidad de evolución y por lo tanto de asunción de nuevas competencias por parte de las enfermeras. Bien, y aquí nos encontramos con que, bueno, todos sabemos que trabajamos hombro con diferentes profesionales de la salud, pero muy especialmente con los compañeros y compañeras médicos. Y si bien es cierto que hay una diferenciación, una clara identificación de competencias por parte de las competencias médicas y por parte de las competencias enfermeras, a nadie se le escapa que existe una intersección en la cual hay competencias que comparten. ¿Y esto es malo? Pues no. Ahora, ¿esto se tiene que conocer? ¿Esto se tiene que identificar y por lo tanto trabajar en función de esto? Pues claro que sí. Entonces, aquí esas son esas competencias que quedan como un poco como en el limbo, ni son tuyas ni son mías, y que si no las asume alguien, lo que acaba pasando es que nadie las hace. Y por lo tanto no se da respuesta a determinadas necesidades que se generan en la población. Por lo tanto, y estas fundamentalmente son aquellas que hacen relación a la promoción y la prevención. A la promoción y la prevención con tal de intentar mantener sanos a los sanos. Porque esta es una de las premisas que tenemos que tener claras las enfermeras en el ámbito de la salud pública y fundamentalmente en el ámbito de la salud comunitaria. Dentro de la salud pública podemos identificar la salud comunitaria. Y en la salud comunitaria nuestro principal objetivo debe de ser el de mantener sanos a los sanos. Esto quiere decir que no daremos atención a las personas que tengan enfermedad o que tengan problemas de salud determinados. Pues claro que sí. Pero todos sabemos que ese porcentaje de población supone aproximadamente un 20%. Existe un 80% que no está demandando cuidados de salud y que no quiere decir que no tenga necesidades de salud. Por lo tanto, es muy importante que generemos esto. Y aquí entra la enfermedad de práctica avanzada. La enfermedad de práctica avanzada que en muchas ocasiones lo que genera es resistencia al cambio. ¿Resistencia al cambio por qué? Porque son percibidas, esa asunción de competencias por parte de las enfermeras es asumida por ciertos sectores de otros colectivos como que se está invadiendo su ámbito competencial. Oiga, pero si es que usted no lo estaba haciendo, da igual, pero son mías. Esta es la incoherencia que en muchas ocasiones se genera, ¿vale? Es decir, pero si usted no lo está utilizando, da igual, pero es mío. Pero es que entonces usted está haciendo un mal uso de esas. Y aquí es donde se provocan en muchas ocasiones las fricciones. Bien, por lo tanto, también intervienen razones conceptuales, deontológicas y legislativas. Es decir, si no hay una normativización del quehacer que tienen que realizar las enfermeras, que tienen que realizar los médicos y otros profesionales, evidentemente esto juega como barrera a la hora del desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. Se genera un temor a afrontar lo desconocido y por lo tanto a asumir responsabilidades. Ojo, que nadie se equivoque. Porque en muchas ocasiones las enfermeras nos quejamos muy habitualmente de que es que no nos dejan hacer, de que es que no tenemos suficiente autonomía, y cuando se nos da la posibilidad de tener esa autonomía, no la cogemos porque supone asumir responsabilidades. Oiga, ¿hasta ahí podíamos llegar? Pues claro. Es decir, si usted quiere autonomía, tendrá que ser responsable de aquello que haga. ¿O qué quiere? ¿Que sean otros los que tengan la responsabilidad y usted solamente el reconocimiento y el poder hacer aquello que usted quiera? No, las cosas no funcionan así. Por lo tanto, esto también es
un tema a tener en cuenta. Y el temor a variar los roles que están muy cimentados, ¿vale? Es decir, existen esos estereotipos, esos tópicos muy establecidos, esas etiquetas, esos clichés en los cuales nos encajamos en muchas ocasiones las enfermeras, y que modificar esto parece que sea prácticamente casi un pecado, ¿no? Quiere decir que, no pasa nada, no se peca porque se cambie lo que es. Si antes decíamos que evidentemente las sociedades cambian y que por lo tanto nos tenemos que adaptar a esos cambios, las profesiones se modifican y cambian, no la nuestra, no la de enfermera, sino todas las profesiones son dinámicas y por lo tanto se tienen que adaptar a lo que son nuevos retos y nuevas necesidades. Y esto es lo que les comentaba anteriormente, que se generan nuevas competencias que no quedan cubiertas y que, bueno, en muchas ocasiones se establece esa lucha permanente entre profesiones de a quién le corresponde hacer tal o cual cosa, y como no se ponen de acuerdo, pues finalmente acaban por no ser cubiertas. Y esto encaja con otro elemento que es fundamental, que es la diferencia entre trabajo interdisciplinar y trabajo multidisciplinar, ¿vale? Y aquí les pongo un poco lo que sería la diferencia entre unos y otros de una manera gráfica, ¿no? Es decir, mire, trabajar de manera multidisciplinar, no quiere decir que se trabaje en equipo. Multidisciplinar quiere decir que dentro de un equipo existen diferentes disciplinas, pero puede estar trabajando cada uno a su aire y por lo tanto no entenderse, no existir canales de comunicación, no participar de objetivos comunes, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el trabajo interdisciplinar, en el que ya se empiezan a integrar diferentes competencias que permiten el establecer objetivos comunes. Pero hay que dar un paso más y tenemos que pasar de esta no interdisciplinariedad de la que comentaba a pasar a esta forma de trabajar en el que van fluyendo las diferentes competencias y se van compartiendo marcos conceptuales. Y ese compartir marcos conceptuales es lo que antes veíamos que se provocaba entre la intersección entre las competencias de unos y otros, en el que todos asumimos que hay determinadas competencias que vamos a compartir mutuamente, diferentes profesionales, y esto es lo que viene a denominarse la transdisciplinariedad, que es hacia lo que tenemos que tender, y en el que se enmarcaría el desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. El desarrollo de la enfermería de práctica avanzada, si no es desde la perspectiva de la transdisciplinariedad, no va a ser posible. No va a ser posible porque no se comparten marcos conceptuales, y al no compartir marcos conceptuales, finalmente acabaríamos por generar luchas, conflictos entre profesionales y internos entre las propias profesiones que no conducirían a nada bueno. ¿Y por qué la enfermería de práctica avanzada? Pues mire, por una parte, ya comentaba anteriormente que viene determinado en ocasiones por la respuesta a la escasez de médicos, que yo creo que no es una justificación adecuada, pero que bueno, que es como se inició. Respuesta a la demanda de servicios cambiante, que esto sí que puede ser considerado como una justificación real de que se tenga que hacer el desarrollo de formaciones, de una formación avanzada. La contestación a incremento de costes, es decir, cuando hay profesiones que pueden hacer lo mismo que hacen otras, pero a menor coste, evidentemente se tiene que elegir por aquellas que realmente lo hacen a ese menor coste, y el elemento de mejora del desarrollo profesional de las enfermeras, ¿vale? Estos son algunos de los factores que justificarían el porqué de la enfermería de práctica avanzada. ¿Y cuáles son las barreras? Pues mire, las dificultades en su conceptualización y regulación, es decir, porque existen, y además esto varía muy significativamente entre países, en los cuales pues, no se acaban de poner de acuerdo cuáles son los ámbitos competenciales o los marcos competenciales en los cuales se tienen que establecer unos y otros, los intereses profesionales que juegan de manera muy restrictiva y muy conflictiva a la hora de poder desarrollar estos marcos, las características de la organización de los servicios y la legislación que conducen en ocasiones a quererlo legislar todo de tal manera que lo que hacen es constreñir excesivamente y por lo tanto no permitir el desarrollo. La formación y competencia profesional, porque no podemos esperar que haya una enfermería de práctica avanzada sin una formación específica y avanzada, y los puestos de poder y liderazgo,
porque se identifica como que esto es quitar parcelas de poder a otras profesiones. Y entonces no se quiere, porque esta parte es mía, esta parte es la que a mí me identifica la sociedad como que soy yo el único protagonista, y el dejar un espacio que pueda limitar mi capacidad de liderazgo no suele ser bien visto. En cuanto a las dificultades de conceptualización y regulación, confusiones entre el ejercicio experto, el avanzado y el especializado. Es decir, que haya enfermería de práctica avanzada quiere decir que ya no van a ser necesarias las enfermeras generalistas ni las enfermeras especialistas, en absoluto. Pues claro que hacen falta. ¿O es que los cuidados básicos no van a existir? ¿Van a desaparecer los cuidados básicos? ¿Y quién va a dar los cuidados básicos si no los dan las enfermeras? Porque una cosa tengamos clara, los cuidados no van a desaparecer. Entonces tenemos dos opciones: o los continuamos dando a las enfermeras profesionales, o aparecerán otras figuras profesionales que darán respuesta a esos cuidados. Entonces tenemos que elegir. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de hacer compatible la existencia de enfermeras generalistas, enfermeras especialistas y enfermeras expertas o de práctica avanzada. La especialista es aquella enfermera preparada más allá de lo que tienen ahí, que es lo que viene a determinar el Consejo Internacional de Enfermeras, y mientras que la enfermera profesional, que ha adquirido la base del conocimiento de experto cuyas características se ajustan al contexto o país donde está autorizado, es lo que denominábamos la enfermera de práctica avanzada. Por lo tanto, son compatibles perfectamente. Ahora, lo que hay que hacer es una planificación adecuada de cómo encajan estas diferentes figuras dentro de las organizaciones sanitarias. Lo que no se puede hacer, como en muchas ocasiones se hace, es empezar a generar figuras que luego no se sabe cómo se van a encajar. Y que entonces lo que se genera son conflictos. Ahora luego, dentro de un momentito, hablaremos más concretamente de esto. Por otra parte, los intereses profesionales, tensiones o desconocimientos de los equipos, resistencia a los cambios, respuestas corporativistas, ya lo hemos comentado. ¿Vale? Bien, ¿y esto cómo se soluciona? Pues miren, esto se soluciona básicamente a través del diálogo, a través de la identificación clara de que es hacia donde se quiere tender, y por lo tanto a través de la voluntad política de querer cambiar las cosas. Y esto es fundamental que se haga. Por lo tanto, se les requiere del apoyo institucional de directivos y de mandos intermedios. Si esto no se tiene, evidentemente las enfermeras por sí mismas no van a ser capaces de avanzar en este sentido. Es decir, tiene que haber una voluntad política y decidida, estratégica, de cambio en lo que son los comportamientos profesionales en el ámbito de las organizaciones sanitarias. En cuanto a los servicios de salud, pues mire, esto va a estar en función también en cuanto a los modelos de trabajo y de financiación. Porque claro, tendremos que tener en cuenta que esta reorganización de la profesión, como estamos diciendo, entre enfermeras generalistas, especialistas y enfermera de práctica avanzada no puede ser gratuita. Se tendrá que incentivar y motivar adecuadamente en función de esa expertez que adquieran las enfermeras y que por lo tanto se incorporen en la asunción de responsabilidades mucho mayores que lo hace una enfermera generalista, por ejemplo. Y esto se tendrá que trasladar al ámbito de la retribución, al ámbito del reconocimiento, etcétera, etcétera. Y esto puede jugar en ocasiones como elementos de barrera o facilitadores. Y en función de qué va a estar el que sean barreras o facilitadores, en función del posicionamiento claro y decidido que tengan, vuelvo a repetir, los tomadores de decisiones. Por eso resulta, y esta mañana lo comentaba en el desayuno, resulta fundamental que las enfermeras se incorporen cada vez más en aquellos órganos de toma de decisiones, tanto de las organizaciones como de los ámbitos políticos. Porque solamente a través de el que existan voces autorizadas que hagan que se cambien las cosas, será posible llegar a modelos de este tipo. Por lo tanto, el componente del cuidado es invisible y está evaluado habitualmente. Y esto es lo que tiene que hacer, eso es lo que tiene que trascender, tiene que visibilizarse que el cuidado es imprescindible y que sin el cuidado las sociedades no funcionan, pero es que las organizaciones sanitarias tampoco. Y esto en salud pública todavía es mucho más evidente. La legislación, la hiperregulación y los marcos legislativos muy restrictivos, como comentábamos anteriormente, lo que hacen es a que se tienda a generar espacios de actividades y tareas.
Usted lo que tiene que hacer es, y mire, esto no, una profesión no puede estar regulada de esta manera. Esto se regula a nivel de oficios, pero no a nivel de profesiones. A nivel de profesiones no se regulan las actividades y las tareas. Por lo tanto, no podemos poner corsets al desarrollo de la enfermería de práctica avanzada. En cuanto a la formación y la competencia profesional, se puede producir dos efectos contrarios, una sobrecapitalización o una sobrecualificación. Es decir, la formación, todos coincidiremos que no es barata, es decir, la formación tiene un coste. Si nosotros generamos formación de enfermeras que luego posteriormente no le damos cabida en la asunción de competencias en las organizaciones, lo que estamos haciendo es dilapidando recursos, es decir, estamos utilizando recursos para formar a profesionales, en este caso enfermeras, que luego posteriormente no se adecuan a el que se incorporen en el desarrollo de dichas competencias. Bueno, pues esto sería una sobrecualificación. O, al contrario, es decir, se forma a enfermeras para adquirir determinadas competencias que luego realmente no existen. Es decir, estamos cualificando a profesionales para luego para competencias que no existen o que no son identificadas. Esto hace que se plantee una falta de planificación, ya lo comentaba anteriormente. Esto se produce por una falta de planificación. Es decir, a la hora de generar enfermeras de práctica avanzada o enfermeras especialistas, me da igual, cualquier desarrollo profesional se tiene que hacer en base a la planificación. Es decir, tenemos que identificar claramente cuáles son las necesidades que tiene la sociedad. Para cubrir estas necesidades que tiene la sociedad, ¿qué figuras son las que nos hacen falta? Y a partir de ahí las empezamos a generar, pero no a la inversa. No generemos enfermeras de práctica avanzada porque es lo que está de moda, permítanmelo, y luego no sabemos qué hacer con ellas. Esto suele ser muy habitual también, ¿vale? Como en Estados Unidos y en Canadá, que son referentes habituales, hay enfermeras de práctica avanzada, pues nosotros no nos queremos quedar atrás, nosotros también enfermeras de práctica avanzada. Oiga, pero ¿qué va a hacer con ellas? Ah, no lo sé, pero yo quiero tener enfermeras de práctica avanzada. ¿Vale? Pues esto es lo que no. Por lo tanto, esto es lo que generaría una inflación de servicios. Es decir, ante una ineficaz planificación e identificación de necesidades, lo que genera es el que se identifique como una inflación de los servicios que se están generando. Y el desconocimiento por parte de la población. Si ya de por sí la población, la sociedad, en muchas ocasiones tiene poco conocimiento de aquello que hacemos las enfermeras, como para que ahora les digamos que van a tener también enfermeras de práctica avanzada. Bueno, pues tendremos que hacer un esfuerzo, para realmente trasladar a la sociedad qué es lo que nosotros de valor añadido aportamos a la sociedad. Y luego, como práctica avanzada, qué es lo que aportamos de más también. Porque tan solo si se responde a las demandas y se provee en condiciones y se generan resoluciones óptimas. Es decir, no se preocupen, la población en el momento que identifique, la sociedad en el momento que identifique que nosotros les aportamos un valor importante, nos reconocerán. Y esto está avalado también por estudios científicos. Se ha demostrado a través de estudios comparativos en los que se atendía a una misma población con partida en dos, una atendida por médicos y otra atendida por enfermeras, que la atención en cuanto a calidad era prácticamente igual, pero que la satisfacción de atención era mayor en aquella parte de la población que era atendida por enfermeras que la que era atendida por médicos. Algo estaremos haciendo bien cuando salen estos resultados. Y no estamos hablando de estudios menores, estamos hablando de ensayos, uno de los últimos que se hizo fue un estudio de la Cochrane, en el que se establecía un estudio multicéntrico en este sentido y en el que se aportaban estos datos. Por lo tanto, serán capaces de generar una visualización de la utilidad que las enfermeras tienen con relación a la práctica avanzada. En cuanto a los puestos de poder y liderazgo, pues ausencia de enfermeras en la elaboración de políticas y ausencia de líderes referentes profesionales. Pero ojo, porque esto suele ser otro de los elementos habituales que las enfermeras incorporamos en nuestro día a día. Yo digo que muchas veces las enfermeras actuamos como plañideras, es decir, lloramos mucho. Pero a la hora de hacer cosas reales, no nos arremangamos y nos ponemos a ello. ¿Y por qué digo esto? Porque miren,
tenemos, por lo menos en mi país, tenemos una costumbre y es que no solemos reconocer a los líderes profesionales. Nos cuesta mucho reconocer líderes profesionales. Y no solamente ya reconocerlos, sino que reconocerlos y defenderlos. Yo digo que la mayoría de las profesiones tienen lobbies. Saben el término lobbies, ¿no? Son referentes de poder que actúan a la hora de la defensa de sus competencias, de la defensa de su posicionamiento social, etcétera, etcétera. Yo digo que en la enfermería, lamentablemente, en lugar de tener lobbies, tenemos lobos, es decir, que nos devoramos entre nosotros, ¿vale? Pues esto es lo que tenemos que modificar. Tenemos que modificar este ámbito de identificación de líderes para que realmente sean capaces del desarrollo de este tipo de... Y esto también se hace en base a la falta de planificación y, por lo tanto, a una inflación de los servicios. Centrándonos ya, es decir, cuando ya tenemos esta contextualización de lo que es la enfermería de práctica avanzada, cuáles son los planteamientos que justifican su existencia y cuáles son las barreras o las dificultades que podrían poner en peligro su desarrollo, y tratando de ceñirme a lo que se me pedía, es decir, a que hablase de la enfermería de práctica avanzada en el ámbito de la salud pública, me pareció interesante hacerlo en base a los 10 servicios esenciales de la salud pública, ¿vale? Que los tienen ustedes ahí. Bien, y para ello, y antes de adentrarme en estos 10 elementos esenciales, me gustaría hacer esta diferenciación en esta tabla entre los modelos de salud pública y el modelo médico, que muchas veces se confunde y que hace que este desarrollo de la enfermería de práctica avanzada encaje mucho más en el modelo de salud pública que no en el modelo médico. Las enfermeras, por formación, por nuestro paradigma, encajamos mucho mejor en el ámbito de la salud pública que no en el desarrollo de un modelo médico-biologicista, hospitalcentrista, medicalizado. Aprovechemos esta circunstancia para un desarrollo real de esta enfermería de práctica avanzada, como he comentado anteriormente. Pero además entiendo que se tiene que centrar en diferentes conceptos básicos. Por una parte, la promoción de la salud, ¿vale? Y por otra parte, en el empoderamiento de la población. No podemos pretender generar una verdadera salud pública si no es, y dentro de la salud pública, como he comentado anteriormente, de salud comunitaria, si no es con una participación real de la población. Y para ello tenemos que empoderarlos. Ahora bien, no se trata de, el empoderamiento no se trata de decir, bueno, mire, que ahora me he dado cuenta de que es que ustedes tienen mucho que decir y a partir de aquí, ahora ustedes tienen que asumir responsabilidad sobre su salud. No, esto es un proceso. Esto es un proceso largo, costoso y que requiere de mucho diálogo, de mucha educación para la salud, de mucho compartir para lograr realmente ese empoderamiento real de la, no una pseudo participación, en el sentido de que, mire, yo he pensado que vamos a hacer esto y lo que quiero es que participen. No, las cosas no funcionan así. ¿Cuáles son sus necesidades? Y a partir de sus necesidades vamos a ver qué es lo que podemos hacer conjuntamente. Esta es la participación real. Y esta es la que, claro, esta es la que cuesta. Porque yo me tengo que situar a su mismo nivel. Y esto es lo que muchas veces, durante muchísimo tiempo, no hemos querido hacer. Nosotros nos hemos querido poner siempre por encima. Nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tomamos decisiones y yo a usted le dejo participar si usted coincide con los planteamientos que yo le hago. Y además se tiene que hacer, desde mi perspectiva, desde la perspectiva de la salutogénesis, que ya en el año 93 definió Antoniowski. Es decir, el proceso del movimiento que va hacia el extremo de la salud en un continuo bienestar. Es decir, la generación de salud. Lo que comentaba anteriormente de mantener sanos a los sanos. Partamos de la salud para ir hacia salud. No partamos de la enfermedad para ir hacia salud porque esto no encaja en la salud pública. Y luego la resiliencia, ¿vale? Como el fenómeno en el que los individuos alcanzan relativamente buenos resultados a pesar de estar expuestos a experiencias adversas. Y esto tenemos ejemplos muy claros. Cuando se producen situaciones de crisis, las poblaciones salen adelante gracias a esa resiliencia. Es decir, a pesar de todo lo malo que sucede, la sociedad, las comunidades son capaces de salir adelante. Incluso a pesar de los políticos. E incluso a pesar, en muchas ocasiones, de los propios profesionales. Por lo tanto, tenemos que aprovechar
esta fuerza. Y luego la investigación de acción participativa. Es decir, investigar con la comunidad y no en la comunidad. Es decir, que la comunidad, las personas, las familias y la comunidad se incorporen como elementos activos de la propia investigación y no como agentes pasivos. Esto es iniciar el camino hacia una enfermería de práctica avanzada. En base a los 10 elementos básicos de la salud pública que comentaba, bueno, pues por una parte habrá que monitorear el estado de salud para identificar los problemas de salud de la comunidad. ¿O es que pensamos que las comunidades en sí mismas podemos establecer comunidades estándar? ¿No? Las necesidades son variables y cambian en función de dónde se producen, dónde se incorporan. ¿Vale? Pues tendremos que monitorear, tendremos que hacer diagnósticos de salud para saber cuáles son las necesidades de esas poblaciones. Diagnosticar e investigar problemas y riesgos de salud de la comunidad. Para dar respuestas concretas a necesidades sentidas y no percibidas de la población. Informar, educar y delegar poder sobre asuntos de salud. Delegar poder. Esto es lo que muchas veces nos cuesta. Es que no queremos delegar poder porque es que si delego poder, claro, y si delego, esto de la información es poder, si les doy mucha información voy a perder poder. Miren, ahora se están generando movimientos muy significativos e importantes, por lo menos en mi país, como son los de lo que se viene a conocer como el paciente experto, el paciente activo, en el que lo que se pretende es que las personas se incorporen como elementos muy bien informados a la hora de tomar decisiones sobre su propia salud. Asegurar la prestación de atención de salud mediante la coordinación de recursos. En muchas ocasiones sucede que no identificamos adecuadamente los recursos que existen en la comunidad, no los vertebramos, coordinamos adecuadamente y por lo tanto no damos respuestas en función de ellos. Y lo que nos limitamos a hacer es o bien a generar nuevos recursos que se solapan con los ya existentes o a ignorar aquellos que existen y que podrían dar una respuesta muy adecuada. Por lo tanto, tendremos que regular todo este proceso. Pero para ello tenemos que salir a la comunidad. Esto no se puede hacer desde detrás de la mesa de un despacho o de una consulta de enfermería en un centro de salud. Para esto hay que salir a la comunidad, hablar con la comunidad, trabajar con ella. Aplicar leyes y reglamentos que protegen la salud y garantizan la seguridad. Es que existen muchas normas y muchas leyes que el que existan no quiere decir que se estén aplicando. Por lo tanto, tendremos que conocer cuáles son esas normas y cuáles son esas leyes para exigir su cumplimiento. Oiga, y esto le corresponde a las enfermeras hacerlo también. Las enfermeras no podemos ser ajenas a este proceso. Desarrollo de políticas y planes que apoyen en los esfuerzos de salud individuales y comunitarios. Pues claro que sí, es decir, por eso digo que las enfermeras se tienen que incorporar cada vez más a los ámbitos de toma de decisiones, a los ámbitos políticos, en los cuales se desarrollan las políticas de salud. Porque si no existe el mensaje enfermero en estos ámbitos, otros tomarán decisiones por nosotros, y así nos va. Movilizar recursos comunitarios para identificar y resolver problemas de salud. Los ya existentes, si no hace falta, si no es cuestión de invertir más dinero para generar más recursos, sino de movilizar aquellos que ya existen. Mire, pasa en muchas ocasiones el que, por ejemplo, se trabaja a espaldas de colectivos asociativos, asociaciones de ciudadanos, asociaciones de enfermos de tal o cual patología, etcétera, etcétera, que no se incorporan de manera efectiva en el desarrollo de trabajo con la comunidad. Y estos son recursos en la comunidad. Y cuando hablo de recursos en la comunidad, hablo de recursos tanto públicos como privados. ¿Por qué no utilizar los recursos privados? Pues claro que sí, pero para eso tenemos que identificarlos y saber cómo se tienen que movilizar. Evaluar. Hay que evaluar aquello que hacemos, porque no se trata solamente de desarrollar tal o cual programa, de planificar tal o cual política, sino de generar indicadores que permitan evaluar aquello que hacemos luego posteriormente. Y saber si esto que estamos haciendo es bueno para la población. Y esto es lo que nos permitirá ser identificados como enfermeras de práctica avanzada allá donde lo hagamos. Generando ¿qué? Evidencias, que son las que realmente van a demostrar que aquello que nosotros estamos planteando tiene sentido
no es una cuestión de reivindicación pura y dura de decir, es que queremos enfermería de práctica avanzada. ¿Pero para qué? ¿Qué es lo que usted va a aportar de nuevo incorporándose como enfermera de práctica avanzada? Asegurar la seguridad laboral y de salud pública competente. Esto también forma parte de las competencias enfermeras, que en muchas ocasiones las acotamos nosotros mismos. Nosotros acotamos cuál es nuestra... ¿Por qué lo acotamos? Porque lo acotamos a lo que es el ámbito puramente organizativo, que está basado fundamentalmente en el hospital, en la atención médica y en la atención biologicista. Y cuando hacemos esto, no traspasamos el ámbito de la salud pública y por lo tanto nos trasladamos a la comunidad. Y por último, investigar nuevas perspectivas y soluciones innovadoras para problemas de la salud. ¿O es que ya está todo inventado? Bueno, hay mucho que ya está inventado, pero tendremos que investigar para saber cómo se comporta todo esto que estamos diciendo. Solamente a través de esta investigación seremos capaces de poderlo luego aplicar mediante el conocimiento de las evidencias. Y todo este planteamiento es un planteamiento de enfermería de práctica avanzada a nivel teórico. Y claro, ahora cualquiera de ustedes me podría decir, sí, esto es muy bonito. Lo que nos has contado es muy bonito, pero nos gustaría que nos dijeras, a ver, esto, cómo se puede trasladar al ámbito de la realidad. Es decir, esto realmente hay posibilidades de trasladarlo. Y miren, lo voy a trasladar a dos ámbitos muy diferentes, pero en los cuales van ustedes a ser capaces de identificar claramente que aquello de lo que estamos hablando es enfermería de práctica avanzada. Que es enfermería de práctica avanzada porque está hecho por enfermeras y porque está hecho en contextos muy diversos. Por una parte, un proyecto de cooperación en Kenia y por otra parte, el desarrollo de un proyecto de salud pública que se denomina Proyecto de Universidad Saludable. La experiencia de cooperación en Turkana, en Kenia, en un país en una parte del país de Kenia muy empobrecido, en el que se trabaja con poblaciones que no tienen acceso prácticamente que a nada, bueno, sí a la Coca-Cola. Coca-Cola tienen, no tienen agua, ¿vale? No tienen letrinas, no tienen nada, pero tienen Coca-Cola. Estas son las paradojas de la vida diaria, ¿no? Bien, bueno, pues hay dos enfermeras. En primer lugar, se incorporó un enfermero que se incorpora en un centro de salud donde atiende a pacientes agudos, a pacientes crónicos con epilepsia, tuberculosis, VIH, al niño sano, a inmunizaciones, a embarazadas y a urgencias y emergencias. Y esto lo hace un enfermero, ¿vale?, que se ha incorporado en ese proyecto de cooperación, que está él solo, que el centro sanitario de referencia más cercano está a 250 kilómetros y se tarda 8 horas en ir en coche. ¿Vale? Y asume competencias. ¿Se acuerdan cuando veíamos esas dos circunferencias de competencias médicas y competencias? Asume competencias para poder dar respuesta a todas estas necesidades. ¿Por qué? Porque lo hace en ese contexto. ¿Se acuerdan cuando veíamos la definición de la enfermera de práctica avanzada que decíamos que será una enfermera experta en función del contexto en donde se genere? Bueno, pues en este contexto, estas enfermeras atienden y dan respuesta a todo esto. Porque además, si no lo hacen ellos, la gente se muere. Tan simple como esto. Y gestión. Y esta mañana mismo hablábamos de este tema. Es decir, es que las enfermeras saben gestionar muy bien. Y miren por dónde estas dos enfermeras, que hace casi 2 años que están desarrollando este proyecto, ¿vale?, y que, bueno, pues están coordinadas desde aquí en España por mí, es decir, trabajamos los 3 conjuntamente, han logrado gestionar los recursos de esto con un 50% menos de gasto del que se producía anteriormente. ¿Vale? Por lo tanto, algo estarán haciendo. ¿Y esto podemos denominarlo enfermería de práctica avanzada? Pues ustedes mismos. Ustedes vayan recordando todo lo que hemos visto hasta ahora y digan si esto no encaja en lo que es una enfermería de práctica avanzada. Hombre, la contextualización, miren, este que hay aquí es Andrés Climent, es un exalumno mío que un día en la facultad se acercó y me dijo, José Ramón, dice, es que a mí me gusta mucho cómo planteas el tema de la intervención comunitaria y que yo me voy a ir a Kenia
a incorporarme en un proyecto de cooperación internacional y me gustaría desarrollar un proyecto de intervención comunitaria. Y le dije, hombre, Andrés, digo, me alegra mucho de que tengas esta motivación y que tengas este interés, pero las cosas no se plantean así, sin más. Es decir, que hay que contextualizar y tal. Bueno, pues empezamos a trabajar. Él se iba se fue un mes allí, trajo la información que yo le dije que era prioritaria traer, y cuando la trajo planteamos todo el desarrollo que actualmente estamos llevando a cabo. De alguna manera, esta es la cronología que hemos seguido, y en octubre de 2014 empezamos con la intervención real. Esa intervención empezó con una intervención comunitaria a través de la búsqueda de líderes que no existían, líderes comunitarios, porque o trabajábamos con la comunidad o no era posible hacer lo que queríamos hacer. Lo primero de todo, a través de la observación y la recogida de información, se incorporó una nueva enfermera, Elena, que la tienen ahí, y este es el consultorio en el cual se atiende. Como ustedes pueden ver, es una infraestructura de última generación con los máximos recursos, ¿no? Es decir, pues es un cuarto, sin más, en el cual pues, se atiende a las personas ahí. Ese inicio de la intervención pues, consistió en trabajar con las matronas tradicionales para modificar determinadas actitudes, pero eliminando la dependencia. Es decir, lo que no queríamos es que las mujeres tuviesen dependencia de los profesionales que estaban trabajando ahí, a través de la identificación de líderes, que venimos a denominar Community Health Workers, ¿vale? Que son personas que además hablan inglés y que nos permiten trabajar con la comunidad que habla turcano, es decir, habla un idioma con el cual no es posible comunicarse, con lo cual trabajan muy estrechamente con Andrés y con Elena, ¿vale? Sobre comunidades seminómadas y poblaciones estables, a través de esa identificación de líderes comunitarios en los cuales se trabaja aspectos muy básicos como los primeros auxilios y la higiene, pero es que no conocen absolutamente nada. Por lo tanto, esto que parece, dice, bueno, para hacer esto tampoco hace falta. Oiga, pues mire, sí que hace falta, porque es que esta gente no tiene estos mínimos conceptos y ahora ya los está adquiriendo. Ahora están empezando a entender que si se lavan, evitan determinados problemas. Y trabajamos con los maestros que hay allí. Es decir, ¿para qué? Para que ellos actúen como agentes de salud para incorporar los conceptos de higiene en los niños. Es decir, nosotros no vamos a los niños y les decimos os tenéis que lavar, son los maestros. Son sus iguales los que se lo dicen. Y los niños empiezan a perderle miedo al agua, que le tenían miedo. Y ahora ya se lavan todos los días. Y además ya se lavan antes de comer. Antes de todas las comidas se lavan. Es que antes no es que no se lavasen antes de las comidas, es que no se lavaban. Simplemente no se lavaban. La evolución, bueno, pues una mayor higiene, una eliminación de tópicos, la incorporación del método canguro. No me voy a extender en exceso sobre estos elementos. Luego cualquiera de ustedes que tenga interés en conocer algo más concreto lo podemos hablar. Las habilidades de promoción y salud y prevención de enfermedades, es decir, los incorporamos como promotores de salud en la comunidad, ¿vale? Y con los niños y con los maestros, perdiendo el miedo al agua, motivándolos a trabajar en este sentido y, por lo tanto, incorporando indicadores que nos permiten evaluar. Por ejemplo, un indicador, cuando llegamos nosotros, la tasa de vacunación en esta población materno-infantil era del 0%. No el 1, el 2, el 3, no, el 0%. Hoy en día estamos en una tasa del 45% de vacunación. ¿Vale? Es decir, bueno, pues, y esto lo han hecho 2 enfermeras. 2 enfermeras lo han hecho. ¿Esto es práctica avanzada? Bueno, pues es que ellos manejan la atención a la urgencia de picaduras tan diversas como escorpiones, como serpientes, como heridos de bala, porque hay conflictos en las fronteras con Etiopía, etcétera. Se ha trabajado en base a grupos nominales para identificar cuáles son las necesidades reales y ello nos permitió identificar que existían necesidades muy concretas que nosotros no habíamos identificado previamente. ¿Para qué? Para evitar trabajar sobre premisas, acabo ya enseguida, sobre premisas falsas.
como trabajar sobre la malaria, la falta de agua, la falta de letrinas o la diarrea. ¿Para qué? Para conseguir, por una parte, reactivar relaciones con la misión que soporta esta cooperación, una misión católica, que lo que hace es la búsqueda activa de pozos de agua, ¿vale? Y activar con los promotores de salud el que se vayan incorporando determinados elementos como conseguir 0 muertes por malaria mediante la incorporación de mosquiteras, la autorrealización de los test de malaria, ¿vale? Y el programa de actuación estructurada y participativa de toda la población. Bien, pues estos somos los tres locos que estamos llevando a cabo este proyecto que si alguien me dice que esto no encaja en lo que es enfermería de práctica avanzada, que me lo explique, ¿vale? Y luego, y ya para finalizar, dentro del vídeo, es un vídeo muy cortito de 2 minutos en el cual se plantea cuál es el desarrollo de un proyecto como es el de Universidad Saludable, que lo estoy desarrollando yo, que soy enfermero, ¿vale? Es decir, que por lo tanto, que los enfermeros nos podemos incorporar en cualquier ámbito y que a mí me han dado la oportunidad de incorporarme en un desarrollo estratégico en una universidad con 33.000 estudiantes y con 5.000 trabajadores, en el cual yo soy el máximo responsable de la salud laboral de los 5.000 trabajadores, el director del centro de atención de prevención, del servicio de prevención de esa, y del proyecto de salud pública que se está desarrollando. El vídeo. La salud, definida como una manera de vivir autónoma, solidaria y gozosa, es un derecho fundamental de todas las personas. La Universidad de Alicante parte de esta convicción para convertirse en una universidad saludable. Un esfuerzo necesario, de carácter activo y participativo, para promover hábitos y conductas saludables e identificar y potenciar activos saludables. Universidad Saludable es un proyecto estratégico de la Universidad de Alicante. Se desarrolla de forma transversal y busca la salud individual y colectiva de toda la comunidad universitaria. Moviliza todos sus activos en salud y desarrolla estrategias saludables. Se fundamenta en el conocimiento científico con el fin de hacerlas extensibles a toda la sociedad. Una universidad saludable es un entorno que genera estilos de vida promotores de salud. Lo hace a través de acciones colectivas solidarias y de personas responsables con su salud individual. El objetivo es limitar la aparición de problemas y aumentar la capacidad para afrontarlos. Se trata de una propuesta para construir una vida y una convivencia en salud de manera natural. Este concepto de salud tiene como ejes vertebradores la accesibilidad y la perspectiva de género en todas las acciones que desarrolla, como la alimentación, la actividad física, la solidaridad, la educación, el medio ambiente, el reciclaje o la sostenibilidad. Reto y compromiso caracterizan al proyecto. La salud no puede ser un privilegio de unos pocos, sino una inversión que beneficie a todas las personas. Solo así redunda en modelos de sociedad integradores y mucho más productivos. La Universidad Saludable busca crear un espacio promotor de salud en la Universidad de Alicante que sea permanente y perdurable, rico, diverso y funcional. Un espacio donde las personas sean capaces de generar salud en el ámbito universitario, que sirva de modelo para una propuesta universal de salud social. Muy bien, y ya como reflexión final, si me lo permiten, si las enfermeras están capacitadas para atender a las personas, las familias y la comunidad que no quieran o puedan atender, los médicos también están capacitadas para atenderlas allí donde sí quieren. Y esto tenemos que empezar a identificarlo claramente. Por lo tanto, pero esto lo podemos hacer solamente a través del trabajo transdisciplinar en el que se lograrán los mejores resultados de salud con óptima relación de coste-beneficio. Muchísimas gracias.